Buenas tardes, queridos hermanos cursillistas. Un saludo cariñoso a todos desde mis hermanos asesores aquí presentes, tanto los que sirven en los diversos secretariados de este hermoso país, como también los que nos acompañan en los diversos países de América Latina. Para estas conclusiones he querido como hacer uso del lema que nos une en este 13º Encuentro Nacional de Dirigentes, como lo es Custodios y Sembradores de la Fe en los Ambientes. Y bueno, con las luces que nos han dado nuestros magníficos expositores, el reverendo Padre Guillermo Acero, Padre Audista, biblista además, nuestros hermanos del órgano latinoamericano, Hugo y Eduardo, que nos han también brindado esa luz muy especial. Entonces he organizado estas conclusiones de la siguiente manera: como un primer momento, mirarnos como custodios de la fe, y custodios de la fe desde este bello movimiento que Dios ha regalado a la Iglesia, como lo es el movimiento Cursillos de Cristiandad, y en un segundo momento como sembradores de la fe desde el movimiento Cursillos de Cristiandad. Y en cada uno de esos momentos mirar como dos apartes. El primero es, por ejemplo, en la primera parte, custodios de la fe del movimiento Cursillos de Cristiandad como discípulos, y luego custodios de la fe como misioneros. Entonces vamos a mirar estas conclusiones. 13º Encuentro Nacional de Dirigentes del Movimiento Cursillos de Cristiandad, Bogotá, agosto 17 de 2013. Custodios y sembradores de la fe en los ambientes. Conclusiones. Primero, custodios desde la fe desde el Movimiento Cursillos de Cristiandad. Custodiar como discípulos. ¿Qué conclusiones tenemos aquí? El año de la fe es un auténtico llamado a la conversión. Debe ser esta el fruto principal de este encuentro. Déjenmelo entonces, no hay problema. La fe es una gracia y un acto que se expresa en la opción libre por Cristo, expresada en aquel "cuenta conmigo" que le dimos al Señor y que indica el seguimiento radical de Cristo, asumiendo su causa y su estilo de vida. Cruzar la puerta de la fe indica comenzar un camino en el que debemos ejercitarnos en el don de la fe. La fe se crece en la medida en que creemos, y ejercitarnos en el don de la fe. No perdamos la conciencia de que el carisma del MCC es un don de Dios para el bien de la Iglesia, discernido por los pastores de la misma para mantener la comunión eclesial. Por eso, guiados por la Iglesia y bajo el impulso del Espíritu Santo, mantengamos el carisma de nuestro movimiento. La presencia de María humaniza el carisma del movimiento Cursillos de Cristiandad y le hace descubrir su dimensión fecunda. Esto en cuanto a custodiar como discípulos. Ahora, custodiar como misioneros, nuestra acción apostólica. ¿Qué debemos custodiar? La identidad más profunda del movimiento Cursillos de Cristiandad es la misma de la Iglesia: la evangelización. Se hace necesario, por tanto, seguir penetrando la cultura, procurando la conversión y la realización de la unidad. Partamos siempre del testimonio personal, alegre y convincente, y del testimonio comunitario de unidad en la diversidad. Conservemos lo fundamental cristiano para llevar el hombre hacia Dios. Dios nos reconoce, nos presupone y nos ama. Por eso la realización del hombre está justamente en su realización como ser humano, planificando en sí los valores.
Los valores humanos son los valores emergentes del movimiento Cursillo de Cristiandad. Mientras más humano se es, más cristiano se vive. La encarnación de los valores nos lleva a asumir la actitud de vivir en cristiano. El carisma del movimiento Cursillo de Cristiandad es una decisión: ser y actuar como cristianos cursillistas. Descubrir qué ideas, valores y actitudes hay en nuestros ambientes para transformarlos en ideas, valores y actitudes cristianas. La evangelización requiere humanización, ser fieles de la Iglesia sin dejar de ser ciudadanos del mundo. Hoy más que nunca sigue siendo urgente anunciar a Cristo a todos los hombres. Él es y seguirá siendo por siempre la buena noticia de Dios. Eso en cuanto a este primer momento de ser custodios y sembradores de la fe desde el movimiento Cursillo de Cristiandad, como discípulos y como misioneros. Ahora sembradores de la fe desde el movimiento Cursillo de Cristiandad. Sembrar como discípulos. ¿Qué cosa debemos tener en cuenta para crecer en esta siembra como discípulos del Señor? ¿Qué cosas debemos conservar y deben permanecer vigentes siempre en nuestro movimiento? Conservar la memoria histórica y lo esencial del carisma original del movimiento Cursillo de Cristiandad. La escucha de la palabra, la docilidad a la acción al Espíritu Santo deben ser los principios transformadores de nuestras vidas y nuestros ambientes. En las cicatrices de la historia se descubre también la acción de Cristo. Podemos confrontarlo en la Lumen Fidei, numeral 56, cuando se nos hablaba de las cicatrices de Pablo. Con fe en la misericordia de Dios, descubrir las esperanzas presentes en los desaciertos del caminar del MCC. Ser discípulo significa tener una disponibilidad siempre nueva de morir para resucitar con Cristo. Recordemos el joven de San Marcos. Es un discipulado pascual. Sembrar el carisma del MCC en el hoy de las nuevas generaciones. Ahora sembrar como misioneros. Un nuevo trípode se nos da en su santidad Francisco para alcanzar la finalidad del movimiento Cursillo de Cristiandad: caminar, edificar y confesar la fe desde la cruz. El método del MCC sigue siendo proclamar el querigma de Jesucristo muerto y resucitado presente entre nosotros. Es necesario volver a la Galilea para encontrarnos con Cristo resucitado. Esto significa volver a nuestros ambientes con la fuerza de la presencia viva de Cristo en medio de nosotros. Nuestra tarea misionera debe llevar a que el mundo alejado de Dios pueda proclamar, como el soldado pagano del Evangelio de San Marcos, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Que la acción apostólica del movimiento Cursillo de Cristiandad no se convierta en una pastoral de la lejanía, sino en una revolución de la ternura, cercanía, encuentro y diálogo. El hoy del discipulado misionero del MCC es la nueva evangelización, es el camino seguro para fermentar nuestros ambientes. Estas son entonces las conclusiones: ser discípulos misioneros, custodios y sembradores de la fe desde este bello movimiento que Dios nos ha regalado, Cursillo de Cristiandad, de colores.